Una de las quejas más frecuentes que tienen los pacientes que sufren de tinnitus es que por la noche les cuesta conciliar el sueño. En este vídeo te voy a dar una serie de consejos o recomendaciones para que sea más fácil conciliar el sueño por la noche y que eso deje de ser una preocupación a la hora de dormir. Así que vamos a por ello. En primer lugar, por la noche, cuando vayas a la cama, debes evitar el silencio. Evitar el silencio significa que debes, o que lo recomendable es tener un ruido de fondo, y como ya decíamos en otro de los vídeos anteriores, ese ruido de fondo debe ser un ruido con unas características concretas, con un volumen concreto y que debes poner de una forma concreta, como te voy a explicar. Es muy habitual que los pacientes que vienen a la consulta, que sufren de tinnitus, te cuenten que por la noche cuando se van a la cama suelen poner la radio o suelen poner la televisión de fondo porque eso les tapa su ruido y les permite mejor quedarse dormidos. Esta no es la mejor opción, ¿de acuerdo? La mejor opción es poner un ruido que sea lo que llamamos como neutro. Un ruido neutro se caracteriza porque no despierta en ti ningún tipo de emoción. Es decir, cuando escuchas, por ejemplo, una canción o cuando estás escuchando la televisión, sueles prestar atención y eso hace que de alguna forma estés reforzando tu atención sobre él. Y lo que queremos es tener un ruido de fondo parecido al que haría, por ejemplo, una nevera o un ordenador, que como ya sabes, no notas que está ahí hasta que le prestas atención. Otra opción al ruido neutro sería algún tipo de ruido relajante. Habitualmente estos pueden ser ruidos pues, tipo de naturaleza, de olas de mar, de cascada, de viento. Eso ya puede ser un poco a gusto del consumidor. Ambos ruidos, el ruido tipo neutro, que sería por ejemplo un ruido rosa, un ruido blanco, un ruido azul, ese tipo de ruido se mueve en unas frecuencias del espectro del sonido características que se parecen también a las que tienen algunos ruidos de la naturaleza, pues como decíamos, de las olas de mar o de viento. Es importante que sepas que estos ruidos no los estamos poniendo solo para que de alguna forma te relajes y te ayude a dormir. Esos ruidos los estamos poniendo para que tu mente diferencie el ruido del tinnitus o del acúfeno y el ruido externo y de alguna forma empiece a acostumbrarse a ese tipo de ruido. No es solo importante el tipo de ruido que utilizas, sino también es importante la forma en la que llega ese ruido hasta tu oído. Muchos pacientes nos dicen que por la noche se duermen con cascos con algún tipo de ruido, y esto tampoco es del todo correcto. El ruido debe ser de tipo ambiente. Para ello puedes utilizar un altavoz, puedes utilizar tu móvil, tienes varias herramientas, ¿vale? Puedes conectar un altavoz al móvil y poner cualquiera de estos ruidos que hemos dicho antes en el móvil directamente o otra opción que tienes es algunos tipos de productores de sonido que se venden, los puedes encontrar en cualquier tienda y te permiten elegir entre ruidos de distintas frecuencias. Existen además muchísimas aplicaciones en cualquier tienda de aplicaciones del móvil que tengas donde puedes descargar la aplicación y elegir el tipo de ruido que quieres de fondo y escucharlo tanto en el móvil como en un altavoz. ¿De acuerdo? Y por último, nos faltaría hablar del volumen al que debes escuchar este tipo de ruido. El volumen debe ser un volumen siempre inferior al volumen de tu tinnitus o de tu acúfeno. Es decir, no quieres un ruido mucho más alto para taparlo, sino que quieres, si tú prestas atención en ese momento a un ruido y a otro, poder diferenciarlos, ¿vale? Esto es importante. En alguno de los vídeos del canal ya te he explicado el motivo del por qué es importante que este sea el volumen. Por debajo, como decíamos, de la intensidad de tu tinnitus. En segundo lugar, es importante también que por la noche evites utilizar tapones. Esto es una cosa que muchos pacientes también nos cuentan, que intentan utilizar tapones por la noche porque creen o tienen la percepción de que utilizando tapones van a mejorar ese ruido o que lo van a tapar un poco. El motivo de evitar el uso de tapones es por varias razones. La primera de ellas es porque el tapón nos aísla del exterior y precisamente
lo que queremos es tener ruido de fondo. Yo entiendo que hay algunas circunstancias o en algunas circunstancias personales en las que a lo mejor algún vecino puede estar haciendo mucho ruido con la televisión encendida. Es mejor en esos casos poner, como decíamos, algún ruido de fondo de las características que decíamos antes, que tape ese ruido de alguna forma, que utilizar tapones, ¿de acuerdo? Otro de los motivos por qué es recomendable evitar el uso de tapones es porque aumentan la ganancia del acúfeno y del tinnitus, ¿de acuerdo? Y eso va a ser también contraproducente no solo a la hora de conciliar el sueño, sino también a la hora del acúfeno, del tinnitus y de la intensidad que percibes en el día a día. En tercer lugar, deberíamos evitar escuchar, me da igual lo que sea, una música, una televisión, cualquier tipo de ruido a intensidades muy elevadas antes de irnos a la cama. Eso también es por varios motivos. El primer motivo es porque estás estimulando tu vía auditiva, ¿de acuerdo? Esa vía auditiva que a lo largo del día ha ido, digamos, relajándose y bajando el tono y la activación. Si la activas en ese momento, pues todas esas conexiones o esos neurotransmisores y esa, digamos, que no deja de ser electricidad que va desde tu oído hasta tu cerebro, se va a volver a activar y eso no nos va a interesar. Precisamente lo que queremos es que esté completamente relajada. Y dirás, ¿y entonces por qué quiero ruido de fondo? Bueno, porque este tipo de ruido de fondo, y eso es otro de los motivos por el que tiene que ser un ruido característico, como hemos dicho, neutro, lo que va a hacer es simplemente, como decíamos, ser un ruido de fondo. No activa de forma específica la vía auditiva, sino que como no tiene un patrón fijo, lo que va a hacer es que la electricidad que se estimula en toda esa vía va a ser con un patrón que vamos a decir desorganizado o desordenado. Eso también te lo explicaba en otro de los vídeos que tienes del canal, que puedes ver en este canal, ¿vale? Evitar escuchar la música no es solo por estimular o evitar estimular la vía auditiva, también es porque habitualmente cuando escuchas por la noche algún tipo de canción o de televisión a un ruido alto, eso produce en ti una activación y una activación de las emociones, ya sean positivas o sean negativas. Y eso activa el sistema límbico. Ya te contaba también en otro vídeo que el sistema límbico es el que se encarga de las emociones, ¿vale? Y las emociones van a perpetuar, especialmente algunos tipos de emociones, cuando le ponen mucho interés, van a perpetuar ese acúfeno. Por eso también debes evitar escuchar, como te decía, música o cualquier tipo de programa o cualquier tipo de evento justo antes de meterte en la cama a una intensidad elevada, ¿de acuerdo? Y un poco hilando con eso que decíamos de la activación del sistema límbico, acuérdate también que en otro de los vídeos, que te dejo por aquí el enlace, también hablábamos de que una de las partes más importantes del tinnitus o del acúfeno es que de alguna forma se activa como un círculo vicioso tu sistema nervioso autónomo y ese sistema nervioso autónomo es el que te pone alerta. Habrás escuchado que en general se recomienda evitar el uso de pantallas antes de acostarte. En este caso, bueno, es por dos motivos. Uno de los motivos es por el mismo por el que deberías mejorar tu conciliación del sueño al evitar estímulos visuales y lumínicos intensos, ¿de acuerdo? Por la noche antes de acostarte, que era lo que decíamos, evitar la activación del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Y luego, independientemente de esto, el sistema nervioso autónomo, como decíamos, también está muy relacionado con la vía auditiva. Y esa activación, independientemente de que no te va a ayudar a dormir, probablemente de alguna forma también pueda estimular tu tinnitus o tu acúfeno cuando pasas de esa estimulación a dejar de tener de una forma intensa esa estimulación lumínica que decíamos. Y por último, para terminar, el quinto punto sería evitar bebidas estimulantes. Bebidas estimulantes
donde podemos meter en el mismo saco estimulantes. Ahí está. En el mismo saco pues podríamos meter la cafeína, la teína o incluso el alcohol. En este caso en concreto, cuando hablamos de cafeína, la cafeína o la teína a dosis muy elevadas pueden aumentar la percepción del acúfeno cuando ya lo tienes, aunque algunos estudios han visto que puede mejorar la transmisión de la audición a través de la vía auditiva y eso iría en contra de esta teoría. Independientemente de esto, tomar bebidas estimulantes, ya sabes que antes de ir a la cama no es buena idea porque te va a activar y te va a impedir conciliar el sueño y eso puede hacer que entres en ese círculo vicioso de no me duermo, noto el ruido, como noto el ruido no me duermo y al final desencadenar, digamos, un poco una espiral de violencia con tu tinnitus o con tu acúfeno. Lo mismo pasa un poco con el alcohol, ¿de acuerdo? También pasa que el alcohol y la cafeína se consideran sustancias ototóxicas, es decir, a niveles altos alteran la transmisión auditiva e incluso pueden dañar la célula ciliada externa. El alcohol, además, por el contrario que produce la cafeína, lo que hace es que disminuye de alguna forma la transmisión y el entendimiento de esa vía auditiva y eso va a hacer que un acúfeno que notas de forma habitual lo puedas notar un poco más. Si añadimos, por ejemplo, el consumo de alcohol a la exposición de escuchar una música muy alta, por ejemplo, en una discoteca, o a la exposición de pantalla en algún tipo de espectáculo visual, pues entonces ahí tenemos un cóctel que desde luego no te va a ayudar demasiado para tu acúfeno. ¿Significa eso que tienes que limitar tu vida de ocio? No, no tienes que limitar tu vida de ocio, pero tienes que ser consciente que en el caso en el que te exponga a este tipo de estímulo, esto puede llegar a pasar y no debe de ser una preocupación para ti en ese caso. Bueno, pues en ese momento ya sabrás que a lo mejor notas un poquito más el tinnitus o el acúfeno, pero eso no debe, ya que sabes que lo va a producir, estresarte de una manera más importante. En general, todas estas recomendaciones que se dan para el tinnitus también se pueden dar para los pacientes que sufren de hiperacusia y en una menor medida también para los pacientes que sufren de misofonía. Y por supuesto, cualquier tipo de recomendación que ayude a descansar o a conciliar el sueño por la noche, pues también nos va a ayudar. Pues todo lo que sea consumir alimentos que puedan producir cualquier tipo de reflujo o de acidez, como pueden ser alimentos que son ricos en grasa, cena muy pesada muy poco antes de meterte en la cama, todo eso es bastante contraproducente. En cuanto al uso de medicaciones para conciliar el sueño, como pueden ser algunos sedantes, algunos hipnóticos o algunas benzodiazepinas, pues con esto hay bastante controversia porque el uso, digamos, crónico de este tipo de medicaciones probablemente no ayuden del todo. Otra cosa es un consumo puntual, siempre bajo prescripción médica. Y luego en el mercado hay muchísimos productos que llevan melatonina, que es una sustancia que lo que hace es que regula tu ritmo circadiano. Tu ritmo circadiano es el que dice cuándo te despiertas, cuándo te quedas dormido y está muy relacionado con los ritmos horarios, los ritmos biológicos y sobre todo con la exposición a la luz solar. La melatonina en general, en las dosis en las que se venden en este tipo de productos y siempre bajo prescripción médica, pues suele ser segura y tomada de forma más o menos crónica, pues ayuda a muchos pacientes a conciliar el sueño. De hecho, muchas de las medicaciones o de los productos farmacéuticos que se venden o que se aconsejan para el tinnitus, se aconsejan en una parte importante por la melatonina. Porque, como decía al principio, muchos de los pacientes que sufren tinnitus, su principal queja o el principal problema que nos cuentan en la consulta a los especialistas es que le impide dormir y le impide descansar. Y eso es un poco el problema. Si no descansas bien por la noche y al día siguiente no te encuentras bien, tampoco ni física ni emocionalmente, todo tu sistema nervioso autónomo y todo tu sistema nervioso central y tu vía auditiva no funcionan bien. Y todo eso va a hacer que tu acúfeno, tu tinnitus, repercuta todavía más en tus actividades de la vida diaria. Repasando un poco entonces todas estas medidas que hemos dicho, lo ideal sería ir a la cama después de un periodo de tranquilidad en el que no hayamos estado expuestos a luces muy intensas, en las que no hayamos estado expuestos a ruidos muy intensos y en las que lo recomendable es que hayamos estado haciendo algún tipo de actividad relajante.
¿de acuerdo? Hay quien también puede aconsejar hacer estiramiento antes de meterse en la cama, por ejemplo. Una vez en la cama, bueno, y por supuesto evitando todas estas bebidas estimulantes que hemos dicho. Una vez en la cama, lo que tenemos que hacer es evitar el uso de tapones o evitar el uso de cualquier cosa que nos tape el conducto auditivo externo porque aumenta la ganancia de ese acúfeno, y evitar el silencio, es decir, poner un ruido de fondo con las características que hemos dicho, y esto es muy importante durante toda la noche, que sea un ruido neutro o un ruido más o menos relajante, pero que no tenga un patrón concreto. Hace poco me decía una paciente, no, yo escucho los cuencos tibetanos. Bueno, pues muy bien, pero eso al final no deja de ser un tipo de música. Que sea en ruido ambiente, es decir, evitando el uso de cascos o de auriculares, y que sea un volumen por debajo de la intensidad del tinnitus o del acúfeno que estás percibiendo en ese momento. Espero que te haya gustado este vídeo y estas recomendaciones. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, y si tienes cualquier pregunta o aportación o te gustaría que hablara de alguna otra cosa en el próximo vídeo, déjamelo en los comentarios. Muchas gracias.